Amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria. Un programa más de psicoanálisis, de análisis de la psicología, pero sobre todo del control emocional. Si algo tiene este programa, este canal, es el poder manifestar la necesidad que tenemos todos los seres humanos de conocer nuestro control emocional. Nuestro control emocional. Realísticamente es muy difícil porque la cultura nos ha obligado a creer que todo es un problema de o salud mental, como si fuéramos un loco, o como salud física, que fuéramos una persona que tiene una enfermedad o alguien que está completamente sano. Amigos de la vida, hay muchas enfermedades que son emocionales. Al ser emocionales, aunque usted le ponga las 300.000 pastillas, si usted no resuelve ese problema emocional, ese problema de amor, ese problema de sentimiento, ese problema de reacción, ese problema de mecanismo de defensa, ese problema de acting out, de exageración, de llaga, dolor, de explosión, de ira, de rabias, de exageradas e increíbles reacciones, pues no hacemos nada con la pastilla. Porque la pastilla lo único que nos va a hacer es calmar ese momento, pero no resolver absolutamente nada sobre la necesidad de conocer no solo el control emocional, sino el mundo emocional de cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos de nuevo con los síntomas como traumas y sobre todo los factores precipitantes de la neurosis. Oímos diariamente hablar, pero en términos ya médicos, en términos psiquiátricos, que alguien tiene una neurosis o una psiconeurosis, que algunas personas saben la diferencia que hay entre una neurosis y una psiconeurosis y saben ya que cuando una persona está psicótica o llamado vulgarmente locos, es ya una enfermedad más severa desde el punto de vista mental. Todos tenemos, pudiéramos decir, casi afirmar que todos tenemos tendencias neuróticas, a lo que le llaman rasgos neuróticos. Bien, todos tenemos el abuelito ese que tiene sus rasgos neuróticos, que hace determinadas acciones o gestos y le llamamos rasgos neuróticos. Vamos a empezar hoy con los síntomas como traumas y lo más importante, cómo es posible que la persona pueda mantenerse dentro de esa neurosis y más o menos va bandeando, como se dice en el idioma. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que alguien que ha ido manteniendo una neurosis desde la adolescencia o antes de la adolescencia o a muy temprana edad, de pronto vienen elementos a los que le llamamos factores precipitantes que hacen que esa neurosis surja? Empezamos. Aquellas neurosis que han persistido ininterrumpidamente desde la infancia o la adolescencia, fluctuando en intensidad, no pueden ser sentidas, por supuesto, como traumas. Algunas neurosis sintomáticas, sin embargo, comienzan como forma brusca o exagerada, inesperada, y además se da el caso de neurosis previas repentinamente exacerbadas. Esto es lo que ocurre en las crisis de angustia. Esta crisis de angustia que nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros, amigos de trabajo, tenemos familiares que de pronto hacen una depresión muy fuerte, que de pronto se quedan sin ánimo, de pronto están completamente desvalidos desde el punto de vista físico y psíquico, pero sobre todo psíquicamente, que no pueden casi ni hablar y que durante periodos están en la cama. Y tal parece que tienen una enfermedad desconocida y todos le decimos inmediatamente que es una depresión. Ok, pues esto es lo que ocurre, decimos, la crisis de angustia,
y en los derrumbes nerviosos. Se dan muchos derrumbes nerviosos cuando hay problemas de pareja, hay muchos derrumbes nerviosos también cuando hay problemas económicos. Acuérdense que lo económico está muy ligado a la etapa anal, ¿ok? Dentro de nuestra personalidad. Hemos hablado de las etapas oral, anal y fálica. Pues todo lo que tiene que ver con dinero va cargado sobre la etapa anal de una manera muy fuerte. Por eso reaccionamos de esa manera tan, pudiéramos decir, sobreprotectora. Pues bien, esa angustia y ese derrumbe nervioso, que en algunos casos son simples crisis de ansiedad y en otros el quebrantamiento de una estabilidad neurótica. El neurótico a veces está estabilizado, precariamente mantenida hasta ese momento. Las rígidas y aisladoras restricciones que sirven a los caracteres compulsivos para quedar a salvo de la ansiedad y de las emociones penosas pueden derrumbarse por factores precipitantes. La personalidad repentinamente inundada por la ansiedad. Cuando uno está inundado por mucha ansiedad porque tiene los conflictos ya se presentan y las sensaciones vegetativas tanto más penosas cuanto que el paciente, en razón de sus medidas de defensa, porque todos tenemos defensas en la vida para luchar contra los inconvenientes, no aprendió nunca a asimilar las emociones y adaptarse a ellas. Hay muchas personas muy ilustradas, muy bien formadas, muy de papá y mamá, muy bien entrenaditos y muy bien educaditos, pero que no los enseñaron y no están adaptados a asimilar emociones. Este es el momento de preguntarse qué es lo que realmente da lugar a estas repentinas irrupciones o agravaciones de las neurosis. La comprensión teórica del fundamento dinámico de todos los fenómenos neuróticos permite reducir los factores precipitantes potenciales a un cuadro esquemático. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en la práctica los diferentes factores reobran unos sobre otros y se complementan entre sí, y que los factores precipitantes efectivos constituyen combinaciones de los elementos que aquí aislamos artificialmente. Toda persona puede soportar un conflicto neurótico o una defensa patógena si no pasan de cierta magnitud. Repito, toda persona puede soportar un conflicto neurótico o una defensa patógena si no pasan de cierta magnitud, sin que por ello se produzca efectivamente un derrumbe neurótico. Todos podemos imaginar que es un derrumbe neurótico, donde el individuo ya sí necesita ayuda profesional. Va a ser muy difícil. Y si toma otros caminos, que son los caminos de los vicios, el camino de las drogas, los caminos del alcohol, los caminos de determinadas perversiones o determinadas cuestiones, entonces sí es mucho más grave en el sentido de su rehabilitación o curación. Bien, toda persona puede soportar un conflicto neurótico o una defensa si no pasan de cierta magnitud, sin que por ello se produzca efectivamente un derrumbe neurótico. Sin embargo, cuanto más energía se gasta una persona en sus conflictos defensivos latentes, hay personas que están el día entero defendiéndose de conflictos latentes. Esa persona será mayor su disposición a caer enfermo en el momento en que un factor precipitante viene a perturbar su equilibrio mental. Esto estamos todos expuestos a eso. Pero una perturbación intensa puede desencadenar una neurosis aún en una persona poco predispuesta. Es decir, una perturbación intensa, ya estamos hablando, puede desencadenar una neurosis aún en una persona poco predispuesta. La predisposición, que es la intensidad de las luchas defensivas latentes, y los factores precipitantes forman una serie complementaria.
Ahora, decimos, los factores precipitantes son experiencias que perturban el equilibrio, relativamente estable hasta ese momento, entre los impulsos rechazados y las fuerzas rechazantes. Y las vamos a clasificar estas perturbaciones en 3 clases. Eso será ya comenzando en el ciclo número 2. Hasta aquí, hoy, con los síntomas como trauma y factores precipitantes. Tenemos una buena tarea. Tenemos 3 clases, clase A, clase B y clase C. De manera que tenemos material para poder hablar de cómo no derrumbarnos ante una crisis emocional. Amigos de la vida, ayuda real. Aquí estamos. Psicoanálisis, respuesta necesaria.